Buenos días, siendo las 11 de la mañana de este día lunes 12 de abril, estamos en espera de que ingresen los estudiantes de Ingeniería Civil Ambiental para el curso de Estadística 2. Entonces vamos a esperar a que se integren nuestros estudiantes. Mientras espero, voy a pausar este video. Buenos días, Buenos días, profe. Buenos días, profesor. buenos días. Vamos a comenzar. Ah, ahí viene una compañera más. Hola, profe. Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Lo último que estuvimos viendo fueron las distribuciones muestrales, ¿ya? Y vimos la distribución muestral de la media, ¿ya? Vimos la distribución muestral de la media. Decíamos de que la media se distribuía, ¿verdad? Como una normal de media mu y varianza sigma cuadrado partido por n, ¿ya? Obviamente cuando, esto es muy importante, cuando nosotros conocemos, ¿ya? Conocemos nuestra varianza, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros desconocemos la varianza de la población? ¿Ya? ¿Qué pasaría en el caso que nosotros desconocemos la varianza de la población? Normalmente uno no necesariamente conoce la varianza poblacional, ¿ya? Puede conocer más bien la media, pero la varianza normalmente no se conoce. En ese caso, la media, ¿ya? La distribución de la media, cuando nosotros desconocemos el parámetro varianza poblacional, ¿ya? Eh, va a depender su distribución, ¿no es cierto? Va a depender del tamaño de la muestra. ¿Ya? Va a depender del tamaño de la muestra. Fíjense que acá nosotros una, tenemos una muestra aleatoria de tamaño n, desde una población normal sigma cuadrado, con sigma cuadrado desconocido, es decir, mi varianza es desconocida. ¿Ya? Y tenemos la media aritmética. Entonces nosotros sabemos que esta distribución, esta transformación, utilizando el teorema del límite central, tiene una distribución, ¿ya? En este caso, quiero que se fijen en la diferencia. Fíjense que el estadístico que vimos en la clase pasada, aquí abajo, tiene un sigma, ¿no es cierto? Que es la desviación estándar poblacional. Por lo tanto, la conozco. Sin embargo, en este caso, acá tiene una S. La S, como dice acá, es en estricto rigor, la S es la desviación estándar, no la varianza. La desviación estándar muestral, porque el S cuadrado es la varianza. Por lo tanto, como desconocemos la varianza poblacional, ¿no es cierto? Utilizamos el estadístico muestral de la varianza, en este caso el estadístico muestral de la desviación estándar, S. Entonces, dependiendo del tamaño de mi muestra, es la distribución que va a tener la media, ¿ya? Que va a tener la media. Por lo tanto, si el n es mayor o igual que 30, esta transformación o esta estandarización, ¿ya? Va a seguir distribuyéndose como una normal 0,1. Por eso le pongo una z acá, ¿ya? Sin embargo, si el n es menor que 30, ya es menor que 30, entonces este estadístico ya no se va a distribuir, no se va a aproximar bien a una normal,
sino que se va a distribuir como una TD-student. TD-student es una distribución, al igual que la normal, ¿ya? Es otra distribución que se llama TD-student, con n-1 grados de libertad. Esta distribución que es una distribución muestral, trabaja con grados de libertad, ¿ya? En este caso, si el n es menor que 30, entonces este estadístico, ¿ya? Este estadístico tiene una distribución TD-student. Si es mayor o igual que 30, aunque desconozcamos la varianza, ¿ya? Sigue comportándose como una distribución normal 0,1. ¿Ya? Entonces lo importante es que ustedes vean la diferencia. En este caso, lo que vimos la clase pasada, nosotros conocíamos nuestra varianza. Por lo tanto, si conozco nuestra varianza indistintamente del tamaño, ¿ya? Indistintamente del tamaño, esta transformación o esta estandarización se distribuye como una normal 0. Sin embargo, si nosotros desconocemos la varianza, ¿ya? Que es lo más normal y común que ocurra, que desconozcamos la varianza, entonces va a depender del tamaño de la muestra, su distribución. Para un n grande, es decir, mayor o igual que 30, por el teorema del límite central, entonces esto se aproxima muy bien a una normal 0,1. Pero si el tamaño de la muestra es pequeño, es decir, para un n menor que 30, entonces esta distribución, este estadístico, este estimador, o esta estandarización, mejor dicho, tiene una distribución t-student con n-1 grados de libertad. Y recuerden que mi S es el estimador muestral de la desviación estándar, ¿ya? Entonces, ese es el caso de las distribuciones muestrales de la media, ¿ya? Distribución muestral de la media, con sigma conocido y con sigma desconocido. Ahora bien, el segundo estadístico que nosotros vamos a analizar es el estadístico varianza muestral. ¿Ya? Estadístico varianza muestral. Nosotros ya conocemos el estadístico varianza muestral, ¿no es cierto? Ya lo calculamos. Es este que está acá. Ese es el estadístico varianza muestral. ¿Ya? Ese estadístico varianza muestral. Y ese estadístico varianza muestral, a través de una transformación, tiene una distribución de probabilidad. ¿Ya? Tiene una distribución. ¿Cuál es la distribución? Bueno, primero, tenemos una muestra aleatoria de tamaño n, como siempre, desde una población normal sigma cuadrado. Y además definimos nuestra varianza muestral mi s cuadrado. Entonces, la transformación, fíjense, n-1 por s cuadrado partido por sigma cuadrado, por lo tanto conozco mi sigma cuadrado, tiene una distribución chi cuadrado, ¿ya? Con n-1 grados de libertad. Es decir, que n-1 por s cuadrado partido por sigma se distribuye como una chi cuadrado. Esa es la simbología de la chi cuadrado, es como una x, pero una x grande y cursiva, con n-1 grados de libertad. Los grados de libertad para estas distribuciones es algo así como, su nombre lo dice, ¿cuánta libertad tiene la variable aleatoria? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que yo tengo, así muy genérico, supongamos que yo tengo 3 pruebas en este semestre de estadística. Ya tengo 3 pruebas. Entonces, y quiero aprobar, por lo tanto necesito promedio 4 para aprobar el ramo. Nosotros en la primera prueba tenemos 3 grados de libertad. ¿Ya? Porque podemos sacarnos cualquier nota en la primera prueba. En la segunda, no, la segunda prueba también podemos tomarnos cualquier nota. Pero en la tercera prueba ya no tenemos grados de libertad. Porque la tercera nota va a depender de las primeras 2 notas. Por lo tanto, mis grados de libertad para mis notas van a ser n-1.
¿ya? N-1. Es decir, si tengo 3 pruebas, voy a tener 2 grados de libertad. La primera prueba y la segunda prueba. La tercera prueba ya no puedo tomar cualquier nota. ¿Ya? Tiene que ser una nota específica. Ya no tengo libertad. En la primera nota tengo libertad, en la segunda nota tengo libertad, en la tercera no. Por lo tanto, para mis calificaciones tengo N-1 grados de libertad. Eso es más o menos a lo que se refiere lo que son los grados de libertad. ¿Ya? Y en este caso, para la distribución muestral de mi varianza, ¿ya? Entonces nosotros utilizamos la distribución chi cuadrado, ¿ya? La distribución chi cuadrado. Esta distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad está tabulada, ¿ya? Al igual que la distribución t de student, también está tabulada, y al igual que la distribución z, que también está tabulada, ¿ya? Entonces, esta distribución de la varianza muestral me permite, como ya lo hemos visto, calcular problemas de probabilidad, ¿ya? Problemas de probabilidad. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo utilizar este estadístico, ¿ya? Este estadístico, para poder calcular probabilidades. Entonces, voy a presentarles un problema, que lo tengo acá escrito, ¿ya? Dice lo siguiente. Dice, suponga que la altura de los jóvenes de entre 18 y 25 años es una variable aleatoria, obviamente, porque no sabemos su altura a priori, es una variable aleatoria que se distribuye normal, con una media poblacional, es decir, con mu, igual a 176 centímetros, entonces la unidad de medida aquí está en centímetros, y con una desviación estándar poblacional, es decir, con sigma, igual a 12 centímetros. Si se toma una muestra aleatoria de 8 jóvenes, calcule la probabilidad de que la desviación estándar muestral sea menor que 10 centímetros. Es decir, la probabilidad de que ese sea menor que 10. Aquí claramente estamos en presencia de un problema en donde utilizaremos la distribución muestral de la varianza muestral. ¿Ya? De la varianza, porque me están preguntando por la probabilidad de que mi desviación estándar, ¿ya?, sea menor que 10 centímetros. Por lo tanto, estamos en presencia de un problema de varianza o desviación estándar. En el ejemplo anterior vimos la probabilidad de que la media, entonces ahí cuando trabajamos con la media, utilizamos los estadísticos de la media. En este caso, como estamos hablando de la varianza, debemos utilizar los estadísticos de la varianza. ¿Ya? Los estadísticos de la varianza. Entonces, ¿cuáles son los datos que tengo? ¿Cuáles son mis datos? Bueno, mi primer dato, ¿ya? Mi primer dato es el tamaño de mi muestra. Tengo una muestra aleatoria que viene de una población, ¿ya? Entonces, mi n, ¿ya? Mi n, que es mi tamaño muestral, ¿ya? En este caso son 8, porque nosotros acá, fíjense, acá nos dice la muestra, el tamaño de mi muestra, que en este caso serían 8 jóvenes, ¿ya? Y n es igual a 8. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la media poblacional, es decir, que mu, es igual a 176 centímetros, ¿ya? Es igual a 176 centímetros. Por lo tanto, voy a anotar eso. Mu es igual a 176 centímetros. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué más sabemos? ¿Qué dato más nos dice? Que tengo una desviación estándar poblacional de 12 centímetros. ¿Ya? Entonces, incorporamos ese dato. Entonces me está diciendo que la desviación estándar, es decir, que sigma, ¿no es cierto? Acá está sigma, que sigma es igual a 12 centímetros. A 12 centímetros. ¿Qué más sabemos? Esos son los datos que me dan. ¿Cuál es la pregunta? ¿Ya? La pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad, no es cierto?,
de que mi desviación estándar muestral sea menor que 10. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad que nuestra desviación estándar sea menor que 10? Entonces, ¿qué sabemos? ¿Ya? ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que mi estadístico, ¿no es cierto? Voy a salir de acá para volver acá un segundito solamente. Sabemos que el estadístico, me equivoqué, aquí sí, compartir pantalla, ahí sí. Sabemos que el estadístico n-1 por s cuadrado partido por sigma cuadrado tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿No es cierto? Esto lo sabemos. Dejo de compartir. Vuelvo a compartir. Vuelvo a mi problema. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos esto. ¿No es cierto? Que n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado se distribuye como una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Entonces lo que nosotros debemos tratar de construir es este estimador, este estadístico, ya que conocemos su distribución. Y si conocemos su distribución, entonces podemos calcular su probabilidad. Pero fíjense que acá tengo el n, que en este caso es este que está acá, en minúscula. Tengo el s, que es lo que tengo que calcular, ¿no es cierto? Tengo mi sigma, pero aquí me viene mi sigma cuadrado. Tengo mi sigma. Bueno, eso simplemente, ¿cómo se llama? Calcular, ¿no es cierto?, el sigma cuadrado. ¿Ya? Ahí. Entonces, si sigma, ¿ya?, si sigma es 12, obviamente que sigma cuadrado es igual a 144. ¿Ya? En este caso, recuerden que la varianza siempre se mide en unidades cuadradas. ¿Ya? 144 centímetros cuadrados. Entonces, calculemos. A mí me están pidiendo esto. Probabilidad, acá, probabilidad de que mi S sea menor que 10. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense que eso implica, ¿ya? Eso implica que la probabilidad que sea menor que 10, eso implica, o es equivalente, mejor dicho, a la probabilidad de que ese cuadrado, ¿ya?, a la probabilidad de que mi S cuadrado sea menor que 100. ¿Ya? La probabilidad de que S sea menor que 10 es equivalente a decir que la probabilidad de que S cuadrado sea menor que 100. Recuerden que, ¿qué es lo que tengo en mente? En mente tengo esto. Tengo que construir esto. ¿Ya? Tengo que construir eso. Si quiero construir eso, entonces fíjense que al S cuadrado, que ya lo acabo de escribir acá, le estamos multiplicando n-1. ¿Ya? n-1. n-1. ¿Ya? Pero como mi n es 8, entonces n-1 es 7. Por lo tanto, al 100 lo multiplicamos por 7. ¿Ya? Fíjense que acá ya tenemos el n-1 por s cuadrado. Simplemente me falta dividirlo por sigma cuadrado. ¿Ya? Me falta dividirlo por sigma cuadrado. Entonces, lo dividimos por sigma cuadrado. Aquí tengo que poner el cuadrado. ¿Ya? Entonces, me voy acá y busco mi sigma, que está acá. Muy bien. Sigma cuadrado. Por lo tanto, esta multiplicación, ¿ya?, este valor de acá,
también lo dividimos por sigma cuadrado, pero sigma cuadrado vale 144. Ahí. Por lo tanto, fíjense ustedes bien que la probabilidad de esto que está acá es menor que eso. A esto le vamos a llamar X, ¿ya? Le vamos a llamar X porque como de chi cuadrado, ¿ya? Como de chi cuadrado. Entonces le vamos a poner una X, ahí, X menor, y calculamos esto, ¿ya? Calculamos eso. Sería 7 por 100 dividido por 144. Eso me da aproximadamente 4,861. ¿Ya? Ahí. Entonces, calcular la probabilidad de que S sea menor que 10, ¿ya? Es decir, calcular la probabilidad de que la desviación estándar sea menor que 10 es equivalente a calcular la probabilidad de que esta expresión que está acá sea menor que 4,861, donde este valor, el valor 4,861, ¿ya? Debemos buscarlo en una tabla chi cuadrado con n-1 grados de libertad, es decir, una chi cuadrado con 7 grados de libertad, ¿ya? Con 7 grados de libertad. Entonces voy a anotar acá el número 4,861 y vamos a buscar una tabla chi cuadrado. Voy a dejar de compartir acá y voy a volver a compartir y acá tengo una chi cuadrado. Va, ¿qué pasó? Ah, parece que no lo tengo. Voy a compartir. Acá. Acá. Entonces, una tabla chi cuadrado. Fíjense que esta tabla chi cuadrado calcula las probabilidades menores o iguales, que es lo que andamos buscando. Así que hay que tener cuidado con las tablitas. En esta tabla chi cuadrado, en esta columna, tenemos los grados de libertad y acá tenemos las probabilidades acumuladas. Y aquí adentro es el valor, el cuantil, ¿ya? Nosotros andamos buscando una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Como el n es 8, entonces buscamos una chi cuadrado con 7 grados de libertad, ¿ya? Con 7 grados de libertad. Y nosotros estamos calculando la probabilidad de que x sea menor que 4,861. Entonces, debemos buscar ese número, 4,861, con 7 grados de libertad. 7 grados de libertad, fíjense, aquí los números, el máximo llega hasta 4,255. Bajamos, tenemos otra. Y acá, fíjense, con 7 grados de libertad, tenemos el número 4,671, y el siguiente es 5,082, ¿ya? Entonces hay un problema, ¿ya? Porque a nosotros nos piden el 4,861. Obviamente uno podría pensar en una interpolación, en una ¿cómo se llama? Proporción directa, pero la chi cuadrado no es una recta, es una curva. Por lo tanto, como no me aparece en mi tabla, uno puede aproximarlo, pero nosotros, voy a dejar de compartir, como no me aparece exactamente el número que ando buscando, podemos utilizar el Excel, ¿ya? Porque el Excel me permite calcular probabilidades. ¿Ya? Me permite calcular probabilidades. Entonces, fíjense. Para calcular probabilidades en el Excel, en este caso mi distribución chi cuadrado, entonces busco la distribución chi cuadrado, Fíjense que acá tengo dos distribuciones chi cuadrado. Esta distribución chi cuadrado me dice devuelve la probabilidad de la cola izquierda.
Y esta de abajo me dice devolver la probabilidad de la cola derecha, o sea, mayor o igual, y el otro es menor o igual. Como a mí me interesa menor o igual, porque estoy calculando la probabilidad de que ese sea menor que, perdón, estoy calculando la probabilidad de que mi expresión que me quedó sea menor que 4.861, mi X sea menor que 4.861, entonces utilizo esta probabilidad. ¿Ya? Y acá me piden tres datos. El X, que en este caso es la probabilidad de que X sea menor que 4.861, por lo tanto, mi X es 4.861. Después me pide los grados de libertad, que para nuestro caso son 7, porque era n-1 grado de libertad, 7. Y después me pregunta si quiere que calcule la probabilidad acumulada o no. Nosotros queremos que sí calcule la probabilidad acumulada, porque estamos calculando la probabilidad de que X sea menor que 4.861. Por lo tanto, sí queremos que calcule la probabilidad acumulada. Por lo tanto, le decimos verdadero, es decir, 1. Cerramos y me entrega la probabilidad. Ahí. Esa es la probabilidad. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad, vamos a aumentarlo para que se vea bien, ahí, con rojo, ahí, la probabilidad de que X sea menor que 4.861 es 0.323. Entonces dejo de compartir, lo voy a anotar acá en mi hojita, 0.323. Listo. Dejo de compartir y vuelvo a compartir el ejercicio. Por lo tanto, la probabilidad, ¿ya?, de que X sea menor que 4.861 dado una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad sería 0,323. Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, la probabilidad de que la deviación estándar muestra sea menor que 10 centímetros, por lo tanto, la probabilidad de que la desviación estándar muestra sea menor de 10 centímetros es de un 32, si lo queremos poner en porcentaje, 32,3% de probabilidad. Dado que yo tomé a 8 jóvenes, medí su media y su desviación estándar, entonces la probabilidad de que de estos 8 jóvenes la desviación estándar sea menor que 10 es de un 32%. ¿Ya? Entonces así nosotros calculamos, ¿ya?, probabilidades de varianza utilizando la distribución muestral de la varianza, que en este caso es una chi cuadrado, ya, con n-1 grado de libertad. Muy bien. Continuemos. Compartimos pantalla, volvemos a la diapositiva. ¿Ya? Entonces ya conocemos la distribución muestral de la varianza y vimos un ejemplo de cómo utilizarla. Otro estadístico, fíjense que nosotros vimos estos 4 estadísticos como fundamentales o como más usuales, digamos. La media, ya hicimos un análisis de la media, de la distribución de la media, para el caso que el sigma sea conocido, para el caso que el sigma sea desconocido. Acabamos de ver la varianza muestral y su distribución. La desviación estándar es exactamente la misma, ya la misma que la varianza, por lo tanto no hay problema. Entonces ahora nos faltaría ver la proporción muestral, es decir, la distribución de la proporción muestral. ¿Ya? Vámonos entonces a eso. Para este caso nosotros nos vamos a recordar la proporción, ya, como un evento que está asociado a un éxito o a un fracaso. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es la proporción de elementos defectuosos en la fabricación de algo? ¿Ya? Entonces, si es defectuoso,
va a ser éxito, si no es defectuoso, va a ser fracaso, si mi variable aleatoria es número de elementos defectuosos. Entonces ahí hay una proporción, ¿ya? Y esa tiene una distribución binomial. Tiene una distribución binomial. Éxito, fracaso, tiene una distribución binomial. Obviamente, cuando el n tiende a infinito, entonces nuestra proporción se distribuye, ¿ya? Se distribuye como, así le vamos a llamar a nuestra proporción estimada o proporción muestral, se distribuye como una normal, ¿ya? Como una normal de media P, donde P es la probabilidad de éxito, ¿ya? P es la probabilidad de éxito, entonces media P, y varianza P por 1 menos P partido por N, ¿ya? El 1 menos P también se le llama Q. Por lo tanto, en algunos textos pueden encontrar la varianza, ¿ya? La varianza como P por Q partido por N, ¿ya? Porque Q es 1 menos P. Y recuerden que P más Q es igual a 1. P es la probabilidad de éxito, Q o 1 menos P es la probabilidad del fracaso, ¿ya? Por ejemplo, si yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un 6? Bueno, la probabilidad de que me salga un 6 es un sexto. Ese es mi P, mi probabilidad de éxito. Y que no me salga un 6 es 5 sextos. Ese sería mi Q, mi probabilidad del fracaso. Si yo sumo P más Q, un sexto más 5 sextos me da 1. ¿Ya? Esa es la idea del P y del Q, éxito y fracaso. ¿Ya? Entonces, cuando el n es grande, ¿ya? Cuando el n es grande o tiene infinito, según el teorema del límite central, ¿no es cierto? Podemos decir que se aproxima muy bien a una normal. Ahora bien, si nosotros estandarizamos y hacemos la transformación, esta transformación, que es la misma que hemos estado haciendo, ¿no? Que le restamos la media y lo dividimos por la desviación estándar, eso es una estandarización, entonces este estadístico tiene una distribución normal 0,1, normal estándar o normal 0,1. ¿Ya? Entonces tenemos la distribución de la proporción es una normal de parámetros P, perdón, de media P y varianza P por Q partido por N. Y si nosotros estandarizamos esto, es decir, a la proporción le restamos la media y lo dividimos por la desviación estándar, así se estandariza, restar media, dividirlo por desviación estándar, entonces esa estandarización ya tiene la distribución normal 0,1 o normal estándar, que es la que nosotros utilizamos para buscarlo en la tabla. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo. Ya, veamos un ejemplo rápidamente porque me están quedando 6 minutos para la clase. Ya, veamos un ejemplo. Voy a dejar de... Y voy a compartir nuevamente mi Word, que es donde lo tengo escrito. Acá está. Fíjense, me dice, en una industria eléctrica, el 3% de los circuitos eléctricos fabricados salen defectuosos. Un cliente recibe un pedido de 500 circuitos eléctricos. Calcule la probabilidad de que encuentre más del 5% de los circuitos defectuosos. ¿Ya? ¿Se entiende? Nosotros sabemos que en mi fábrica el 3% de los circuitos salen defectuosos. Esa es como mi población, ¿no es cierto? Entonces, un cliente se lleva 500, compró 500, recibe 500 circuitos eléctricos, entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que de esos 500 encuentre más de un 5% de los circuitos defectuosos? ¿Ya? ¿Cuáles son los datos que me entrega el problema? ¿Ya? Mis datos que me entrega el problema es, primero, mi n, mi tamaño de la muestra. En este caso son 500, un número grande. ¿Ya? 500. ¿Qué más?
Fíjense que me dice que el 3% de los circuitos eléctricos son defectuosos. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que encuentre más de 5% de circuitos defectuosos? Por lo tanto, me está pidiendo la probabilidad de éxito. Por lo tanto, el éxito para este caso significa circuitos defectuosos. Por lo tanto, mi P, que es mi éxito, sería el 3%, es decir, 0.03. Por lo tanto, mi Q sería el complemento, 1 menos P. ¿Ya? Lo escribo, 1 menos P. Y eso sería 0.97. ¿Ya? Ese sería mi Q, 0.97. ¿Qué sabemos? ¿Ya? ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que... Me están preguntando por la probabilidad, acá, ¿ya? La probabilidad de que mi proporción, ¿ya? La probabilidad de que mi proporción, acá, que mi P, ¿no es cierto? Que mi proporción sea mayor, ¿ya? Sea mayor que el 5%, o sea, 0.05. Eso es lo que me están preguntando. ¿Ya? ¿Qué sabemos? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que, ¿ya? Sabemos que mi P, ¿ya? Voy a buscarlo acá, lo está escribiendo acá. Sabemos que mi P tiene una distribución, ¿no es cierto? Tiene una distribución normal, ¿ya? Tiene una distribución ahí. Mi P tiene una distribución normal con parámetros P. Entonces, ¿qué más sabemos? Sabemos que se me está acabando el tiempo. Sabemos que inserto, ¿ya? Sabemos que mi raíz de n, ya sabemos que mi raíz de n, aquí, mi raíz de n, por mi estimador de la proporción, mi P gorrito, menos P, que es la proporción poblacional, ¿no es cierto? Dividido por la raíz de P por Q, ¿no es cierto? La raíz de P por Q, de PQ, se distribuye, ¿ya? Se distribuye, por acá está mi signo de distribución, ahí, se distribuye como una normal, ¿ya? Como una normal 0,1. Ahí. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es llevar esta probabilidad a estandarizarla, ¿ya? Tengo que tratar de estandarizar esa probabilidad, ¿ya? Chicos, voy a dejar de compartir mientras tanto. Como me queda 1 minuto 22, ¿qué les parece si, no sé si se pueden integrar nuevamente al mismo link, si alguien me puede ayudar, o tengo que hacer otro link para continuar solamente para terminar este ejercicio? Creo que sí se puede. Ya, Tiene que entonces, meterse y empezar la reunión, creo. No sé, ya, no estoy segura. veamos si podemos hacerlo, ya para terminar este ejercicio y con eso terminamos. Bueno. Bueno.